Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Natasha Lopera. Muchos de ustedes ya me conocen, otros no me conocen, pero de igual manera muy bienvenidos a esta charla, a este taller que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que se llama Libera tus miedos. Me parece muy pertinente, me parece muy importante, dada la situación que estamos viviendo en el mundo. No somos ajenos en este momento, ninguno de nosotros, a esta situación que estamos viviendo, a lo que estamos pasando con respecto a la pandemia del coronavirus. Pero también quiero compartir esta información porque la vamos a poder transpolar a cualquier momento, a cualquier circunstancia y a cualquier área de nuestra vida en la que tengamos una situación, que tengamos que enfrentarnos al miedo y aprendamos cómo solucionarlo, cómo reconocerlo, cómo aceptarlo, cómo procesarlo, cómo soltarlo. Es tan importante eh, en, en todos los momentos de nuestra vida, ¿sí? Quiero entonces comenzar compartiendo mi pantalla con ustedes para que vamos conversando en la medida en que vayamos avanzando en esta charla. Aquí ustedes pueden encontrar mi página web. Bueno, aquí hay un error, Natasha Lopera, aquí me faltó la P, es www.natashalopera.com y me pueden encontrar en el Instagram como @lopera_natasha y mi WhatsApp es 300-618-0169 para las personas que quieran de pronto más adelante eh, conectarse conmigo más directamente. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? En este momento quiero que nos hagamos esta pregunta y que la dejemos ahí. Dejémosla ahí por un ratico, escríbanla, anótenla en su cuaderno, en su libreta, en su celular, para que luego que terminemos esta charla, ustedes puedan hacer en sus casas el ejercicio y puedan responder consciente y coherentemente a esta pregunta. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y lo primero que quiero compartir con ustedes y que quiero que entendamos es que el miedo es nuestro amigo, porque el miedo tiene una función específica para nosotros, para todos los seres humanos, y es la supervivencia. Sí, la supervivencia. Y ya les voy a contar cómo es eso, cómo funciona eso. Las características del miedo. Gracias al miedo, nosotros podemos apartarnos de situaciones, de lugares, de personas, de animales o de cosas que son peligrosas, que representan un peligro para nuestra integridad física, para nuestra integridad psicológica o emocional. El miedo no solamente es una emoción que funciona de acuerdo a nuestros patrones mentales, creencias o pensamientos, sino que además es un mecanismo adaptativo a un entorno que amenaza, como les decía hace un momento, nuestra integridad físico-mental. Y además de eso, el miedo también activa nuestra capacidad para reaccionar ante situaciones peligrosas. Entonces, yo creo que primero que nada entendamos, el miedo es una emoción humana, hace parte de las emociones humanas, así como es la tristeza, así como es la angustia, pero también así como es la alegría, así como es el amor, así como es la compasión, ¿sí? Todas son emociones humanas y el miedo no es una excepción. El miedo entendámoslo realmente como un mecanismo que nos va a ayudar a sobrevivir, que nos alerta, que nos protege de situaciones peligrosas en las cuales estamos, digamos, a las cuales estamos expuestos todos los días, porque todos los días de nuestra vida estamos enfrentándonos a situaciones, a lugares, a cosas o a personas que pueden representar un peligro para nosotros. Ahora, esto no significa que vamos a vivir en función del miedo. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces vamos
eh, a seguir con la presentación, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación entonces acá. Dice, ya miramos las características del miedo y ahora vamos a entender qué es el miedo, ¿sí? ¿Cómo es eso de que si yo estoy con miedo, o cómo es eso de que el miedo es mi amigo y que me va a ayudar de tantas maneras? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro, ¿vale? Entonces nuestro cerebro, como nosotros lo conocemos, está dividido a su vez en tres cerebros, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestros tres cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, esta parte azulita que les estoy señalando acá. Algunos lo llaman complejo reptiliano, otros lo llaman cerebro reptiliano, en fin. Este cerebro es el cerebro más antiguo del ser humano, ¿sí? Y es el encargado de la supervivencia. Es la mente que huye, ¿sí? Entonces aquí podemos ver mente que huye, cerebro reptiliano, es la primera capa del cerebro que llamamos cerebro reptil y es el pensamiento básico. Luego tenemos el sistema límbico o cerebro mamífero, como algunos también lo llaman, y este sistema límbico es la mente que siente. El sistema límbico es el encargado de ayudarnos a procesar las emociones humanas, de ayudarnos a entenderlas, a procesarlas y a conectarnos con ella, ¿sí? Este es el sistema, digamos, o cerebro emocional o límbico. Y tiene, o de ahí se desprende el pensamiento emocional. Y tenemos por último el neocórtex. ¿Qué es el neocórtex? Es la parte pensante, es lo que llamamos el pensamiento superior, ¿sí? Es la tercera capa del cerebro y es la mente que piensa. Es decir, es la mente con la cual nosotros sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, podemos racionalizar, ¿vale? Y todo este cerebro es, digamos, todo este cerebro es producto de millones de años de evolución de los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se genera el miedo y qué cerebros están involucrados allí? El reptiliano y el límbico. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué se produce el miedo? El miedo inicialmente es instintivo, ¿sí? Y es el miedo a morir. Y ese miedo se produce precisamente aquí, en el sistema reptiliano, cerebro reptiliano, complejo reptiliano, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Aquí es donde ese cerebro se activa, esa emoción del miedo se activa en el cerebro reptiliano. O también en el cerebelo, porque viene siendo lo mismo. Es decir, el cerebro reptiliano se encuentra dentro del cerebelo. Su función principal es la supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de supervivencia, en un peligro inminente, en donde podemos estar, podemos morir, allí es donde se desarrolla ese miedo o se produce ese miedo. Pero también hay otros miedos, ¿sí? Que se desprenden de la crianza, la cultura, la religión, en fin, de circunstancias, de creencias, de aprendizajes. Por ejemplo, en la crianza podemos aprender a tenerle miedo a ciertos animales. ¿Por qué? Porque vamos escuchando que son peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, un bebé no le va a tener miedo a un tigre, por ejemplo. Si un bebé tuviese un tigre al lado, no sentiría miedo. Va, lo abraza, lo toca, porque no sabe que es peligroso, ¿sí? Entonces, durante nuestra infancia nos han enseñado a tener miedo a ciertos animales, ¿sí? También a través de la educación nos han enseñado a tenerle miedo a las personas, ¿sí? Las personas son peligrosas, hay gente mala, hay asesinos, hay ladrones, hay terroristas, la religión
con el respeto aquí de todas las personas y sus creencias, también nos ha enseñado el miedo a ir al infierno, a ser castigados, en fin. Este tipo de miedos que son aprendidos, que no tienen nada que ver con nuestro cerebro reptiliano o nuestro cerebelo, que realmente no es el instinto natural que desarrolla el ser humano ante una situación de supervivencia, sino que son miedos infundados, son miedos aprendidos. Estos realmente se desarrollan en el cerebro límbico, ¿sí? Allí es donde realmente se desarrollan entonces este tipo de miedos, ¿ok? Quiero que tengamos eso muy claro porque es muy importante para poder comprender todo lo que vamos eh, a conversar hoy, o lo que estamos conversando hoy, más bien, ¿sí? Entonces, el miedo instintivo, es decir, aquella reacción primitiva que tenemos los seres humanos cuando estamos frente a una situación de peligro, dura aproximadamente 30 minutos, ¿sí? Y durante esos 30 minutos el cuerpo vuelve y se regula y regresa a su homeostasis. ¿Qué es homeostasis? A su situación de equilibrio, ¿vale? El miedo y el estrés que se producen por creencias, por aprendizaje o por la sensación de presión o urgencia pueden durar indefinidamente con resultados catastróficos. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo instintivamente, les pongo un ejemplo. Ustedes van caminando por la calle y de pronto hay un accidente en el cual ustedes no están involucrados, sino que simplemente van caminando, ven el accidente y claro, se desencadena eh, el miedo, el susto de la situación, de pronto ustedes se acercan, mirar a ver si hay heridos, no sé qué, listo. Pasa la situación y a los 30 minutos tu organismo vuelve nuevamente a su homeostasis, es decir, a su equilibrio. Pasó la situación y tú sigues en tu vida normal, común y silvestre. El otro miedo, el que es aprendido por creencias limitantes, por pensamientos, por cultura, por lo que ya aprendimos, ese tipo de miedos pueden durar por un tiempo indefinido y ahí es donde el miedo se convierte en un problema y un problema gravísimo porque puede generar resultados catastróficos. Y eso lo vamos entonces a aprender hoy. Muy bien. Entonces tenemos que estamos hablando de, eh, de cuánto puede durar, digamos, el miedo en nuestro sistema, si es un miedo instintivo o si es un miedo aprendido o creado, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, el miedo es la principal fuente del estrés. Y aquí es donde vamos a aprender algo muy importante y algo muy valioso, sobre todo para este momento de la vida en el que todos estamos tan estresados por lo que está pasando en el mundo. Primero comencemos entendiendo qué es el estrés. El estrés es un estado de tensión emocional o físico provocado por una sensación de urgencia o presión. Eso es el estrés. Existen tres tipos de estrés: el estrés físico, el estrés químico y el estrés emocional. El estrés físico se da cuando tenemos una fractura, un golpe, un accidente, caídas, lesiones, ahí hay un estrés físico. El estrés químico se da cuando tenemos una gripe, cuando tenemos un virus, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el coronavirus, o cuando tenemos cualquier virus dentro de nuestro organismo, con una resaca, o guayao, como decimos en Colombia, o cruda, como le dicen creo que es en México que le dicen la cruda, en fin. Cuando hay altos niveles de azúcar en la sangre, eso se llama estrés químico,
¿sí? Y está el estrés emocional que se produce cuando estamos pasando por momentos complejos, tragedias, problemas, duelos, rupturas, deudas, pérdidas. Allí se produce el estrés emocional. ¿Cuáles son las reacciones químicas y físicas producidas por el miedo? Y aquí es importante que me presten mucha atención. Cuando tenemos miedo y ese miedo está producido o está desencadenado por el estrés, es decir, cuando no es ese miedo, digamos, natural, entre comillas, de la supervivencia, entonces aquí lo primero que sucede es que se aumenta la adrenalina, o sea, se aumenta la producción de adrenalina en la sangre. ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, inmediatamente la adrenalina sube. Aumenta también la vasopresina. Necesitas preparar tus músculos. ¿Y para qué necesitas preparar tus músculos? Para huir, para correr. Para eso necesitas preparar tus músculos. ¿Sí? Tu cerebro sabe que estás ante una situación de peligro y él lo que hace es preparar todo el organismo para esa situación de peligro. ¿Sí? Entonces, si aumenta la vasopresina, es decir, hay una vasodilatación de las venas, ¿sí? O de los vasos sanguíneos, hay una vasodilatación. ¿Para qué? Para preparar los músculos para la huida, es decir, para correr. También hay un aumento del cortisol, que es llamada la hormona del estrés, ¿sí? Entonces el cortisol, entre muchas otras cosas, es la que nos ayuda a reaccionar rápidamente ante esa situación de peligro. El cortisol nos da un enfoque, pero un enfoque preciso solamente en la situación en la que estamos. O sea, nos pone todo el foco de atención en la situación y nos ayuda a reaccionar rápidamente. Si tengo que correr, si tengo que moverme, si me tengo que agachar, en fin. Hay una inhibición del sistema inmunológico. Ojo a esto, es muy importante. El sistema inmune se inhibe completamente. Ahí él no está trabajando. ¿Por qué? Porque el organismo necesita toda la energía posible del cuerpo para huir. Y el sistema inmunológico es uno de los que más consume energía. Entonces él se inhibe, ¿para qué? Para poder utilizar esa energía en la huida. Hay una dilatación de las pupilas. ¿Por qué? Porque necesitamos ver. Necesitamos ver especialmente en la oscuridad. Si es de noche o si tienes que meterte, digamos, en un lugar oscuro o debajo de algo. El cuerpo y el cerebro son perfectos y ellos saben a qué situaciones te puedes enfrentar ante una situación de riesgo, valga la redundancia. Entonces se dilatan las pupilas para que puedas ver mejor en la oscuridad. Hay una inhibición de la saliva, y no solamente de la saliva, sino de los fluidos corporales, porque no es momento para comer. Entonces, no vamos a producir durante ese momento saliva. No vamos a comer, estamos en otro momento. Hay un aumento también de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para correr. Entonces, por eso se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión. También hay un aumento de glucosa en sangre. ¿Y por qué es esto? Como mencionamos arriba, necesitamos toda la energía posible para poder huir. Y los seres humanos tenemos dos, digamos, dos sistemas que nos permiten aprovechar la energía, que son la glucosa y la grasa corporal. De allí es de donde nosotros sacamos la energía, de ahí es que nosotros la tomamos para aprovecharla. Pero resulta
que cuál es la más rápida y la más efectiva para hacer combustión química en un momento de estos. Pues lógicamente la glucosa. Nosotros en un momento de huida no vamos a aprovechar la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, que también es otro sistema que nos produce energía, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar de la glucosa que está en la sangre y que además es un método de combustión de energía mucho más rápido. Entonces se aumenta la glucosa en la sangre. Los músculos se tensionan. ¿Para qué? Para facilitar la huida. Y en ese momento vamos a tener problemas para concentrarnos y para pensar claramente. Recuerden que les mencionaba hace un momento que solamente nos vamos a enfocar y a concentrar ¿en qué? En la huida. No es momento de pensar en otra cosa. Cuando estás ahí, en esa situación, no estás pensando, mañana tengo que hacer esto, dejé el arroz en el fogón, se me van a quemar. No, no estamos pensando en eso. Estamos solamente enfocados en cómo resolver la situación, en cómo huir, ¿sí? Entonces perdemos capacidad de memoria y capacidad de concentración. No es hora de pensar, de crear, no es hora para eso, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a mirar cuáles son los efectos de la adrenalina y el cortisol en nuestra sangre. Tenemos un exceso de adrenalina y cortisol cuando estamos en una situación de riesgo, en una situación de peligro, cuando estamos estresados. Entonces allí se activa la respuesta al estrés y al miedo y movilizamos grandes, enormes cantidades de energía hacia nuestro sistema nervioso de huida. Hay una gran cantidad de adrenalina, de cortisol. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros producimos adrenalina en exceso, nuestro cuerpo se inflama. Se produce una gran inflamación en nuestro cuerpo y la inflamación del cuerpo produce enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Además de eso, el cortisol inhibe por completo el sistema inmune. Recuerden, cuando estamos bajo estrés, cuando estamos bajo situaciones de temor, el sistema inmune queda totalmente desactivado. Es como si tuviéramos un botoncito y le diéramos off, ¿sí? O sea, lo desconectamos y no funciona. Entonces ahí quedamos, ¿qué? Completamente expuestos a cualquier tipo de enfermedad, de virus, bacterias. Adicional a eso, se ralentiza el metabolismo. Entonces ahí vienen enfermedades como la diabetes, la obesidad, el hígado graso. El sistema digestivo deja de funcionar correctamente. Si no nos nutrimos correctamente, ¿qué va a pasar? Si no estamos absorbiendo los nutrientes y además de eso estamos quemando más energía de lo normal, ¿qué va a pasar? Vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados, dejamos de producir melatonina, que es la hormona natural del sueño, entonces no vamos a poder dormir. Llega el insomnio. Entonces miren todo el cataclismo que producen el exceso de adrenalina y el exceso de cortisol en la sangre. Todo lo que produce en nuestro organismo. Toda la energía que nosotros consumimos a través de ¿qué? De los alimentos, porque esa es nuestra fuente de energía. Es la única que tenemos. La fuente de energía que nosotros tenemos son los alimentos, ¿sí? Y esa energía que nosotros consumimos a través de los alimentos es la que se encarga de alimentar y de hacer que todos los procesos metabólicos se lleven a cabo y funcionen correctamente. Cuando nosotros estamos consumiendo toda esa energía para alimentar nuestro sistema de huida, entonces aparece la fibromialgia, aparece la fatiga crónica, aparece la desnutrición, podemos perder o aumentar de peso, viene la depresión, viene la ansiedad, porque no hay espacio para el crecimiento y la reparación del organismo. No hay momento para eso, porque estamos en ese estrés constante. Entonces no hay momento para que el cuerpo pueda volver a regenerarse.
no hay momento. Pierdes además la capacidad de concentrarte y la memoria. Cuando el organismo enciende la respuesta al estrés y no puedes apagarla, viene indefectiblemente la enfermedad. Queramos o no queramos, viene la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a liberar el miedo y el estrés? Y aquí estamos hablando no de ese sistema de huida, digamos, natural de la supervivencia. Aquí estamos hablando del miedo y el estrés que nos produce la necesidad de presión y de urgencia, que lo hablábamos hace un momento. La pandemia del siglo XXI es el estrés, no la que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Vale, esta va a pasar. Pero el estrés es una pandemia que viene hace muchísimos años agobiando a los seres humanos. Y ese estrés es el que realmente nos tiene enfermos, es el que realmente nos enferma. Porque no es un estrés, sino es un miedo, digamos, que se desarrolla por nuestro sistema de huida primitivo, sino que es constante. Estamos en estrés constante por las presiones, porque queremos agradar al otro, porque queremos satisfacer al otro, porque vivimos en un mundo que todos los días nos exige más y más y más y más y más. Nos exige ser mejores, más exitosos, tener más dinero, ser mejores personas, ser mejores mujeres, mejores madres, padres. Tenemos que ser perfectos en todo y llevamos una vida tan a la carrera que dejamos de lado lo importante y nos enfocamos en realmente entrar a unos estándares sociales, entrar a suplir, digamos, unas necesidades que muchas veces no son importantes o no son básicas. Entramos en esa dinámica, entonces ahí lo que pasa es que vivimos en miedo y en estrés constante. Entonces ahí aparece el miedo a la pérdida, aparece el miedo a perder la pareja, nos quedamos en relaciones tóxicas porque qué miedo que me deje, que me abandone, qué cosa tan horrible. Nos quedamos viviendo en el lugar donde no queremos vivir, en esa casa, en ese barrio, en esa ciudad donde no queremos vivir, pero si me voy, ¿qué tal? Aquí tengo, digamos, algo seguro, entonces si me muevo, ¿qué tal que no me vaya bien? ¿Qué tal que no pueda pagar ese arriendo más costoso? Nos quedamos ahí viviendo en estrés. Tenemos un trabajo que no nos gusta, que no lo disfrutamos, que no lo amamos, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí alimentando todo ese miedo, todo ese estrés que finalmente nos está matando en vida, porque nos está enfermando y nos genera un montón de problemas. Y está el miedo que en este momento estamos viviendo a esta pandemia. ¿Sí? Claro, es una situación de riesgo, pero una cosa es que lo entendamos de esa manera, que tomemos las medidas de prevención y protección porque hay que hacerlo, tenemos que ser responsables de nosotros mismos y de las demás personas también. Pero no entrar en pánico. ¿Y cómo es no entrar en pánico? Es simplemente acatar la norma, tomar las medidas preventivas, quedarnos en casa, lavarnos las manos, en fin. No vamos a hablar de eso porque no es el tema y yo creo que ya todos lo tenemos muy claro, ¿sí? Pero no pensar y no alimentar ese pensamiento de muerte, nos vamos a morir todos por el coronavirus, porque entonces ahí ya no es la supervivencia la que está primando, es el miedo y el estrés y eso nos termina enfermando. Y recuerden lo que hablamos hace un momento, el estrés lo que hace es que inhibe el sistema inmunológico. Si nosotros estamos viviendo una pandemia por el coronavirus y tenemos el sistema inmunológico en el piso, ¿qué puede pasar? Lógicamente, vamos a estar más vulnerables al virus, vamos a estar más vulnerables al contagio y más vulnerables a terminar en una unidad de cuidados intensivos, porque recuerden que el 80% de las personas que contraen el coronavirus sí, lo viven como una gripe cualquiera. Pero si nos quedamos arraigados al miedo a morir por el coronavirus, nuestro sistema inmune va para el piso y ahí sí vamos a entrar en un riesgo real. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo vamos a liberar el miedo y el estrés? Con autocuidado.
¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Con la nivelación de la química hormonal de nuestro cuerpo, o sea, elevar las hormonas de la felicidad, que son la serotonina, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, y bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, y relajar nuestro sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar qué pensamos. ¿Qué estamos pensando en este momento? ¿Qué está pensando toda la humanidad en este momento? La humanidad ahorita está en crisis, la pandemia, todo el mundo está pensando que se va a morir. No, vamos a cambiar esos pensamientos de muerte. No vamos a morir. Vamos a cuidarnos, vamos a ser responsables. Pero no pensemos que vamos a morir. ¿Ok? No vamos, en algún momento, bueno, sí, todos vamos a morir, ¿no? En algún momento. Pero alejemos esos pensamientos de muerte, de tragedia, de miedo. Estamos viviendo una pandemia, hay que ser responsables, pero sin estar alimentando todo el tiempo. ¿Qué escuchamos? Todo el día, las 24 horas del día, estamos en función de qué? De ver noticias, de ver redes sociales y todo es alrededor del coronavirus. Ok, está bien mantenernos informados, pero destinemos un tiempo del día para eso, ¿sí? Qué sé yo, voy a ver las noticias en la mañana, en la tarde, en la noche, ya está. No es necesario que estemos todo el tiempo en función de eso, porque eso alimenta más el miedo y el estrés. Mucho cuidado con lo que escuchas, mucho cuidado con lo que ves. ¿Qué estás viendo en esta cuarentena? ¿Qué estás viendo? ¿Películas todo el día? No estoy satanizando eso, está bien, pero busca realmente información que te nutra, que te llene, que te ayude a crecer, que te enseñe. No perdamos el tiempo. Cuidemos qué comemos en este momento. En este momento tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y no solamente en este momento, en cualquier momento en el que estemos frente a una situación de miedo y estrés. Recuerden que esto lo vamos a traspolar a cualquier momento de la vida donde tengamos un estrés emocional, ¿sí? Ante una pérdida, ante una tragedia, ante una ruptura, ante un duelo, en fin. ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? Si nos estamos quedando en la cuarentena solamente comiendo pizza, comiendo dulces, comiendo carbohidratos, créanme que no estamos haciendo nada, porque los azúcares y los carbohidratos, además de que producen inflamación en el cuerpo, y recuerden que la inflamación produce enfermedades degenerativas, no nos están ayudando a fortalecer nuestro sistema inmune, que es lo que necesitamos en este momento. ¿Para qué necesitamos un sistema inmune fuerte? Para combatir el coronavirus y para combatir cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad que se derive de unas bajas defensas. Entonces, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que comer? Frutas, verduras, batidos verdes, todo lo que más puedan comer crudo es lo mejor. O sea, verduras, frutas crudas, jugos, zumos, extractos naturales, todo eso es lo que debemos consumir, tomar mucha agua, consuman muchos frutos secos, que los frutos secos son ricos en omegas 3, 6 y 9, que van a ayudar a fortalecer no solamente su sistema nervioso, sino también su cerebro y nos va a ayudar a nivelar la química de nuestro cerebro, ayudar a subir las hormonas de la felicidad y bajar los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. ¿Qué estamos haciendo? Es que estoy pasando de la sala al cuarto y del cuarto a la sala y ya estoy cansado. Tenemos que ser creativos en este momento. Hay muchas cosas para hacer en una casa, muchísimas, muchísimas. Créanme que si ustedes buscan y son creativos, van a encontrar mucho que hacer, muchísimo. Independientemente, digamos, de las labores domésticas que hay que hacer en una casa, que ya son bastantes, leamos, aprendamos, escribamos, empecemos a desarrollar proyectos desde ya. ¿Qué vamos a hacer cuando pase esta crisis? ¿Qué vamos a hacer? Enfoquémonos en eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr recuperar la economía, por ejemplo, sin entrar en pánico y en miedo? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones positivas vamos a implementar en nuestra vida para sobrellevar lo que se nos viene después de esto? ¿Sí? Empiecen a desarrollar proyectos, objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Propónganse todos los días pequeños objetivos durante el día. Hoy voy a leer
10 páginas de tal libro que lo dejé empezado o de tal libro que ni siquiera lo he abierto. Hoy lo voy a hacer. Hoy voy a escribir mis propósitos para el mes de mayo. Hoy voy a cantar. Mi sueño siempre ha sido ser cantante, me gusta mucho cantar, pero se me escucha horrible, no importa, canta. Hagan ejercicio en sus casas. En YouTube hay millones de videos que ustedes pueden ver como tutoriales para hacer ejercicio, para hacer yoga, para hacer respiración. Hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo vamos a nivelar la química hormonal de nuestro cuerpo, que en este momento está totalmente alterado? Las hormonas de la felicidad, que son oxitocinas, endorfinas, dopamina y serotonina, están en el piso y el cortisol está por las nubes. ¿Qué tenemos que hacer? Esto. ¿Cómo vamos a hacer para lograr eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cuidar todo lo que ya les dije, qué escuchamos, qué vemos, qué hacemos, qué comemos, ¿sí? También es importante tener en cuenta el enfoque que tenemos, qué estamos pensando, nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos nos pueden enfermar, también nos pueden curar. Entonces vamos a pensar positivamente. Eso es lo que vamos a hacer, a pensar positivamente. Pese a lo que estemos pasando, vamos a pensar positivamente, vamos a salir de esto. Es que esto va a pasar. Esto va a pasar. No es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia, solo que, lógicamente, es la primera vez que nosotros la vivimos, porque en los tiempos modernos, digamos, es la primera vez que se produce una pandemia. Entonces, seguramente, ninguno de nosotros somos lo suficientemente viejos como para haber vivido una pandemia antiguamente. Pero esto va a pasar, ¿sí? Entonces, pensemos positivo. Y una de las mejores maneras para aprender a pensar en positivo es la meditación. Los animo a todos a que empecemos a activar la práctica de la meditación en nuestras vidas, que es algo maravilloso. La meditación cambia la vida y la meditación no tiene nada que ver con religiones, con creencias religiosas ni místicas. No, 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 no. La meditación es conectar nuestra mente con nosotros mismos y de ahí podemos enfocar pensamientos positivos y relajar el sistema nervioso simpático, que eso lo podemos hacer a través de la respiración, de respiración consciente, ¿vale? Entonces, ya tenemos la información, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, ya se los comenté, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Cuidemos todo lo que estamos diciendo, pensando, escuchando. Ojo con eso, ojo con eso. Dediquemos un momento del día para informarnos de lo que está pasando en el mundo, pero el resto del día no. Escuchemos otras cosas. Busquemos videos que nos inspiren. Busquemos personas líderes, coaches que nos hablen de empoderamiento, de pensamiento positivo. Rodémonos en este momento de positivismo. Aprovechen este momento con sus familias, acérquense, hablen entre ustedes. Hablen entre ustedes, conversen, pregúntense qué sueñan, qué quieren, qué desean. Hagan un grupo de apoyo entre ustedes mismos como familia. Hagan este tipo de ejercicios en conjunto para que todos estén vibrando en la misma energía positiva. Aliméntense bien. Ya les comenté más o menos cómo lo pueden hacer: evitar los azúcares, evitar los carbohidratos, comer alimentos crudos, las nueces, los frutos secos, tomar mucha agua, batidos verdes, zumos vegetales, frutos secos. El chocolate amargo sin azúcar es excelente porque nos ayuda también a elevar los niveles de endorfinas en la sangre, pero sin azúcar. Ojo con eso, porque entonces no hacemos nada. También es importante evitar las carnes rojas, tratemos de consumir carnes blancas, ¿sí? También evitemos al máximo los embutidos, los productos enlatados, porque todos estos químicos inflaman nuestro sistema nervioso, inflaman nuestro cuerpo. Ahora lo que necesitamos es que nuestro cuerpo esté lo más sano, lo más saludable posible, ¿no?
Hagan ejercicio diariamente, correr y deportes de contacto elevan significativamente la dopamina, pero por supuesto en este momento de la cuarentena no lo podemos hacer, pero sí que podemos hacer ejercicio en casa, sí que lo podemos hacer. Busquen entonces tutoriales sobre ejercicios que pueden hacer en casa, ejercicios isotónicos que se pueden hacer en casa o también pueden hacer ejercicios de yoga. La meditación, como les decía hace un momento, es maravillosa y aprendamos a respirar. La técnica 4x8 diafragmática eh, le da un masaje al sistema nervioso y nos ayuda no solamente a relajarnos, sino que le da un mensaje muy potente al organismo que estamos a salvo y nos relajamos. Ya les voy a enseñar cómo es esa respiración 4x8. ¿Qué puedo hacer desde casa en este momento de cuarentena? Para aumentar la oxitocina, medita, escucha, llama a tus amigos y familiares, practica yoga. ¿Qué puedes hacer para aumentar las endorfinas? Canta, baila, juegos de mesa, escucha música. ¿Qué podemos hacer para aumentar la serotonina en nuestra sangre? Agradece. Agradece todos los días a Dios, a la vida, al universo, por la vida, por todo lo que nos da. Agradecele a tu familia, agradecele a tus amigos, agradece. Recuerda momentos importantes de tu vida. Consume batidos verdes y duerme bien. Esto es importantísimo. ¿Y cómo hacemos para aumentar la dopamina en sangre? Comiendo o consumiendo frutos secos. Programa pequeñas tareas y objetivos, como les decía hace un rato, para el día y celebra todos tus logros. Esa es la manera como nosotros desde casa y en este momento podemos lograr elevar las hormonas de la felicidad, bajar el cortisol, eliminar el estrés y sobre todo proteger nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan vulnerable. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que les voy a enseñar la técnica de la respiración 4x8, que es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar rápido y fuerte y vamos a contar hasta 4. Rápido y fuerte. Es una respiración diafragmática en la que estamos, ¿sí?, llenando nuestro diafragma, nuestro abdomen de aire, contando hasta 4. Rápido y profundo. Y vamos a soltar el aire muy despacio. 8 segundos. Esta es la técnica de respiración 4x8. Es una respiración diafragmática que nos va a permitir relajarnos, relajar nuestro sistema nervioso, oxigenar nuestro cuerpo, oxigenar nuestro cerebro, ayudarnos a mantener fuerte también nuestro sistema inmunológico y todo esto va a redundar en nuestro bienestar. Entonces practiquen esta respiración, la técnica 4x8, y espero que esta información que quería compartirles con ustedes sea de mucha bendición, de mucha ayuda para ustedes y para sus familias. Agradezcamos, llevemos este mensaje también a otras personas, porque todos lo necesitamos en este momento. Y nada, todo esto va a pasar, todo esto va a pasar. Liberen los miedos, libérenlo. Entiendan que es un mecanismo natural, pero también que hay que liberar, sobre todo esos miedos aprendidos. Hay que liberarlos, porque de lo contrario va a venir la enfermedad. Y no solamente el coronavirus, muchas otras enfermedades. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por atender esta invitación a este momento y espero de todo corazón que esto sea de bendición y bienestar para ustedes. Les mando un abrazo enorme para todos. Chao, chao.